Et voilà, vous écoutez Fréquence Paris Pluriel. Pasamos al bloque C'est le Perú. Y ahora les decimos que entrevistamos al embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Les decimos que el embajador fue ministro de Relaciones Exteriores y, bueno, quien ocupó múltiples funciones a nombre del Estado peruano. También fue representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas, también representante ante la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial de Comercio. Y ahora les decimos que él es embajador de la Delegación Permanente de Perú en la UNESCO. Y comenzamos primero tratando de comprender cuál es la labor de la UNESCO, que tiene su sede aquí en París. Escuchemos al embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Como todos sabemos, el mundo actual es un mundo en transición, donde la globalización permite que los problemas nacionales a la vez sean problemas internacionales y las soluciones a los distintos aspectos del desarrollo tengan un componente muy grande internacional. En ese contexto, la UNESCO cumple dos tareas. Por un lado, una discusión y una normativa global sobre los aspectos vinculados a la educación, al medio ambiente desde la perspectiva del aporte que las ciencias pueden dar a su gestión sustentable, a las transformaciones sociales desde la perspectiva del desarrollo con inclusión y con cohesión social, y a todos los aspectos culturales que tienen que ver con la preservación del patrimonio cultural y natural de los pueblos, y con un diálogo de civilizaciones sobre la base de una visión plural de culturas y pueblos. Esta es una primera función de la UNESCO que le podemos llamar la agenda global. La segunda función de la UNESCO es la de la cooperación con los países miembros en estas áreas. Y en el caso específico de la Embajada del Perú ante la UNESCO tenemos esas dos tareas. Por un lado, participar en todos los procesos negociadores de la agenda global, y en segundo lugar, articular toda la cooperación de la UNESCO hacia el Perú en educación, en diplomacia social, en diplomacia medioambiental, en los aspectos relativos a la sociedad de la información y obviamente en torno a la preservación de nuestro patrimonio cultural. Queremos que la UNESCO sea un socio activo y dinámico del proceso de desarrollo peruano con un enfoque democrático, inclusivo y plural desde el punto de vista de ser el Perú ciertamente un país diverso. ¿Cuáles son los planes y proyectos que tienen? El primer proyecto que tenemos es la presencia en visita oficial del presidente de la República, Ollanta Humala, aquí en la UNESCO el viernes 16 de este mes. El presidente Humala estará en la UNESCO, traerá el mensaje del pueblo peruano, traerá a su vez una cartera de proyectos y de iniciativas. Se piensa firmar un acuerdo de cooperación para la educación inclusiva y de calidad con la UNESCO, y otro acuerdo muy importante que tiene que ver con la gestión de las transformaciones sociales. El Perú es un país con crecimiento económico acumulado por más del 6% en los últimos prácticamente 20 años. Y la viabilidad de todo este proceso que debe traer bienestar para todos pasa por la inclusión social. Y la UNESCO tiene capacidades y aptitudes para poder colaborar con el gobierno peruano para transformar los programas sociales en verdaderas políticas de desarrollo social. Desde el punto de vista de la cultura, vamos a tener un acto muy importante presidido por el presidente Humala y por la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en la ceremonia en la cual la UNESCO va a nominar al tenor peruano Juan Diego Flores embajador de buena voluntad para la paz y la educación con inclusión social. Creo que este reconocimiento que va a tener la presencia del presidente de la República muestra la capacidad de la sociedad peruana para aportar al desarrollo de nuestra cultura, pero en una perspectiva también universal. El Perú, que es un país que no tiene una tradición de una educación musical importante, ha dado grandes tenores: Alejandro Granda,
Luis Alva y ahora Juan Diego Flores. Juan Diego Flores desarrolla un proyecto que se llama Sinfonía por el Perú, que es el de crear orquestas sinfónicas en todo el territorio nacional, con la finalidad de que estas orquestas sean mecanismos de inclusión social de los niños y de los jóvenes. Esa es la agenda inmediata en cuanto a la visita del presidente de la República. Posteriormente, una de mis tareas esenciales es obtener que las prácticas culinarias peruanas, las cocinas peruanas en plural, sean reconocidas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y también tengo el proyecto de que los restos arqueológicos y el pueblo de Ollantaytambo sean declarados patrimonio cultural y natural de la humanidad. Esos son los proyectos inmediatos de la misión que tengo en París.